Pues volvemos con más información y en esta mañana de jueves, como siempre me da mucho gusto saludar a nuestro colaborador en finanzas, Humberto Vergara, que en el día de hoy tenemos un tema muy importante, ya lo veo de rojo, luciendo esos colores, ese ánimo, esa motivación. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jen, encantado de saludarte y sí, como dices, con toda la motivación y la actitud. Como debe ser, Humberto, siempre de manera positiva. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Y es que además de que siempre platicamos de finanzas, del ahorro, de la administración, de cómo vincularnos con diferentes tipos de negocios, con pymes, con grandes empresas, entre muchas otras cosas que tienen que ver con las finanzas, pues el día de hoy también vamos a hablar, sí, el tema de las finanzas, pero ¿qué es la felicidad financiera? ¿Qué significa estas emociones dentro de este ámbito? Así es, Jen, tienes toda la razón. Cuando hablamos de felicidad financiera podría escucharse un poco raro, ya que generalmente pensamos que hablar de finanzas implica solo hablar de números o de ahorro o de inversión o de una serie de cosas relacionadas con las finanzas, pero también implica hablar de un estado emocional y implica hablar de pensamientos. Y la felicidad financiera, bueno, comenzaremos por señalar que la felicidad es un estado mental y es un estado emocional. ¿Qué significa esto? Que es una actitud, que es una serie de pensamientos y emociones que nos dominan a través del tiempo. Por citar algo, te diré que nosotros tenemos al día más de 60,000 pensamientos diarios. Desde que despertamos y vemos nuestros zapatos y elegimos qué vestir, son una serie de pensamientos. Cuando vamos al trabajo, salimos a la calle y vemos algunas personas en nuestro trayecto, bueno, se van detonando una serie de pensamientos. En suma, son 60,000 pensamientos, de los cuales al menos el 80% son pensamientos negativos. Estos son procesos automáticos que tenemos en el cerebro, son cuestiones que probablemente no tenemos mucho control. Y es que nuestro cerebro ha sido una máquina que ha evolucionado a través de millones de años para convertirse como mamíferos, para convertirse en lo que ahora es y busca la eficiencia. Sin embargo, yo siempre digo que quien controla la mente debe ser la voluntad, es decir, nosotros podemos elegir qué pensamientos podemos tener y qué emociones. Detrás de una emoción hay un pensamiento. Si alguien se te cierra cuando vas manejando, probablemente tienes un pensamiento de que esa persona te faltó al respeto y eso detone una emoción instantánea de agresión o de sentirse agredido o de agredir a la otra persona. Hay un juicio que hace que pensemos que nosotros valemos menos o que esa persona nos menospreció y eso detona una emoción. Entonces, de ahí la importancia de elegir nuestros pensamientos para que las emociones instantáneas que se detonen, pues no sean del todo ineficientes o negativas. Y también es muy importante saber desestimar esos pensamientos pesimistas o de frustración que podemos tener a lo largo del día para convertirlo entonces en que nuestra felicidad y nuestra felicidad financiera esté de acuerdo en una actitud que sea optimista a pesar de las adversidades, ya que está probado que cuando somos pesimistas no estamos en nuestro mejor estado mental y emocional para responder a las circunstancias e incluso transformar las circunstancias. Entonces, en síntesis, la felicidad financiera es estar en una actitud positiva, mental y emocional respecto a las cuestiones materiales, respecto al dinero, pero no solo al dinero, sino a todo lo que tiene que ver con los satisfactores materiales, como son el vestido, como son el lugar en donde vivimos, incluso la ciudad en la que vivimos, Jen. De acuerdo, Humberto, tiene mucho que ver el pensamiento con la emoción, con manifestar lo que queremos. Y esto hablando también de manera personal, y ahora que tú lo comentas, lo comparto totalmente contigo. Y es que por supuesto que cuando empezamos a canalizar nuestras emociones a través el pensamiento a través de nuestras emociones y después hacerlo a la acción, llevarlo a la acción,
empiezan a surgir cosas buenas. Y es que a veces también no encontramos la manera de hacerlo, de generar unas mejores finanzas, si no tenemos claro lo que queremos y cómo lo vamos a llevar a cabo. En este caso, nos dijiste qué significa, pero ¿cómo podemos lograr esta felicidad financiera, Humberto? Así es, y en esta felicidad financiera la podemos lograr para comenzar con tres cosas. Y la primera de ellas es la gratitud. Y de repente se habla mucho y se abusa y algunos hablan sin saber a ciencia cierta a qué se refiere. Y ayer, bueno, el día martes hablábamos de que no solo hay que amar, no solo hay que hacer lo que amamos, sino más bien amar, ya me hice bolas. Más que hacer lo que amamos, hay que amar lo que hacemos. Entonces, aquí es muy importante ser agradecidos. A raíz del lamentable temblor que pasó hace un par de días, había gente que en las redes sociales se lamentaba de esto y decía que solo faltaba que un perro nos agarrara como postes. En esta actitud un tanto de drama y de queja, que es muy normal y muy natural. Recuerdo que alguna persona decía, estaba en el hospital y tuve que salir y estaba comprando una torta y sonó la alarma y tuve que dejar la torta para irme a otro lugar. En ese momento entonces yo reflexioné, como señala una frase, el hecho de que estés en un hospital significa que tu familiar está teniendo acceso a la salud. Hay muchas personas que no tienen acceso a la salud por muchas razones, por los costos, por lo lejano de un hospital, entre otras cosas. Entonces, el hecho que estés comprando una torta significa que tienes dinero para hacerlo. Y bueno, a veces nos concentramos más en lo que no tenemos y dejamos de ser agradecidos por lo que tenemos. Y hay otra historia que relataré muy brevemente. Una persona se lamentaba del coche que tenía, deseaba tener un mejor coche, y otra persona con un coche un poco viejito decía que él sería feliz con eso. Y bueno, y eso genera una cadena que no haré más larga, alguien en bicicleta, hasta que llega a la persona que se está lamentando de tener que pedalear muchos minutos y poder llegar a su lugar. Y al último, una persona que está en una silla de ruedas, sin piernas, le dice, bueno, yo sería feliz si pudiera pedalear, tan solo si pudiera caminar a mi transporte. ¿Qué significa todo esto? Que en muchas ocasiones no somos agradecidos con la casa que tenemos, el trabajo que tenemos, la comida que tenemos, y hay personas que siempre están en condiciones más desfavorables. Entonces tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, lo que no significa ser conformistas, sino estar en un estado mental y emocional que nos ayude a buscar oportunidades. Y eso se relaciona con la segunda característica, que es convertir la carencia en un reto. Si no tenemos el auto que tenemos, si no tenemos la casa que tenemos, si aún no hemos viajado al lugar que nos gustaría conocer o los lugares, bueno, pues entonces hay que echar a andar nuestra mente y nuestra iniciativa para convertir aquello que nos hace falta en un proyecto, en un reto, y comenzar a diseñar los pasos que nos permitirán lograr esa satisfacción. Y finalmente, el tercer punto es entender que la felicidad en general y la felicidad financiera no va a ser cuando logremos tener ese coche, cuando logremos tener esa casa, cuando logremos hacer ese viaje, por poner un ejemplo, cuando logremos comprar esa computadora o ese teléfono, sino entender que la felicidad no es un destino, sino es un camino. ¿Qué significa? Que incluso el trayecto, el ahorro, los 10 pesos o los 50 pesos que vas a ahorrar diario, que vas a cambiar tus hábitos financieros, para lograr eso lo debes disfrutar, porque cada día te estás acercando a ese viaje soñado, a ese auto soñado o esa casa soñada. Entonces, la felicidad financiera no es un destino, sino es ir disfrutando el camino, Jim. Qué bonito, Humberto. Comparto totalmente lo que nos acabas de comentar. La verdad es que sí, y de hecho esto es desde que uno se levanta, tiene que agradecer y agradecer todo lo que va pasando y pensar, como lo platicamos hace un momento, de manera positiva, emoción, pensamiento, manifestación y por supuesto también, siempre también con los demás. Muchísimas gracias, Humberto. La verdad es que me encantó el tema del día de hoy. Que tengas excelente día y gracias por todo. Nos vemos en la próxima. También gracias a ti y a todos en el estudio y a los que nos ven. Hasta la próxima. Ahí tuvimos a nuestro colaborador en finanzas, Humberto Vergara. Muchísimas gracias. Y continuamos con más información. Iván Rodríguez.